Desde que tengo memoria, mis padres nunca creyeron en mí. No importaba cuántas veces intentara demostrarles que era capaz, siempre encontraban la manera de hacerme sentir como si mis sueños fueran un desperdicio de tiempo. Pero esta vez, pensé que sería diferente. Tenía un plan, una idea que podía cambiar nuestras vidas, que podía sacarnos de la monotonía y darnos algo propio. Estaba seguro de que, si tan solo me escuchaban, entenderían que valía la pena intentarlo. Me había pasado meses trabajando en mi proyecto. Noches en vela investigando, diseñando estrategias, buscando maneras de hacerlo viable. Había calculado los riesgos, identificado el mercado, preparado una presentación impecable. Todo lo que necesitaba era un pequeño impulso financiero para ponerlo en marcha. No les pedía un regalo, les ofrecía una inversión. Algo que a la larga nos beneficiaría a todos. Así que una noche, después de la cena, reuní el valor para hablarles. Sentados en la mesa, mis padres me miraban con expectación, aunque no con el tipo de interés que yo esperaba. Respiré hondo y empecé a explicarles mi proyecto, con el entusiasmo de alguien que sabe que está a punto de hacer algo grande. Les mostré mis números, les hablé de mis planes, de cómo cada paso estaba calculado. Pero antes de que pudiera terminar, mi padre soltó una carcajada seca. ¿En serio crees que esto funcionará?, preguntó con burla en su tono. Mi madre no fue mucho mejor. Hijo, sabemos que tienes buenas intenciones, pero esto es demasiado arriesgado. No podemos darte nuestro dinero para algo que probablemente fracasará. Sentí que el aire me faltaba. Había esperado dudas, pero no un rechazo tan inmediato. Intenté insistir, explicarles que no era una apuesta ciega, que tenía fundamentos, que había hecho mi tarea. Pero sus respuestas fueron cada vez más tajantes. No vamos a tirar nuestro dinero a la basura, dijo mi padre con dureza. Mejor busca un trabajo estable y olvídate de estas ideas fantasiosas. Esa noche dormí poco. Me dolía el rechazo, pero más me dolía la certeza de que nunca confiarían en mí, sin importar cuánto me esforzara. Sin embargo, lo que realmente terminó de romperme fue lo que pasó apenas unas semanas después. Mi primo, Daniel, apareció un día en nuestra casa con una propuesta. No tenía nada planeado, ni estudios de mercado, ni estrategias claras. Solo tenía un par de ideas veígas y un discurso bien ensayado. Para mi sorpresa, mis padres lo escucharon con atención, lo miraban con una admiración que jamás habían tenido hacia mí. Y al final de la conversación, sin dudarlo, le ofrecieron su apoyo. Fue como una bofetada. No importaba que yo hubiera trabajado durante meses en mi idea. No importaba que hubiera hecho todo lo posible por demostrarles que valía la pena. A sus ojos, Daniel era más confiable, más capaz, más digno de su dinero. Me quedé en silencio mientras lo celebraban, mientras hablaban de lo emocionante que sería el futuro con el negocio de Daniel. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta y me prometí algo: si no querían creer en mí ahora, algún día se arrepentirían de no haberlo hecho. Desde ese día, algo en mí cambió. Dejé de esperar su aprobación y empecé a enfocarme en lo único que realmente importaba: demostrarles que estaban equivocados. Si no querían creer en mí, entonces construiría mi camino sin ellos. Mientras mis padres celebraban el supuesto futuro prometedor de Daniel, yo trabajaba en silencio. Con lo poco que tenía, busqué maneras de avanzar. Me inscribí en cursos en línea, hice contactos, ahorré cada centavo. Las noches eran largas y agotadoras, pero cada sacrificio tenía un propósito. Entretanto, Daniel parecía la estrella de la familia. Mis padres hablaban de él con orgullo, lo invitaban a cenar constantemente, sin ninguna reserva, le dieron el dinero que a mí me negaron. Él sabe lo que hace, decía mi madre. Nos hará parte de algo grande. Pero con el tiempo, empecé a notar las grietas en la fachada de su negocio. No había avances reales, solo promesas y más promesas. Pasaban los meses y no se veía ningún resultado tangible. Mi padre, al principio, intentó justificarlo. Los negocios toman tiempo, decía. Pero yo veía lo que realmente pasaba: Daniel no tenía ni idea de lo que hacía. Mientras tanto, yo seguía creciendo. Conseguí a alguien que creyó en mi proyecto y me ofreció un pequeño préstamo. Con eso, pude dar el primer paso. Abrí un negocio modesto, sin lujos ni excesos, pero con bases sólidas. Al principio, fue difícil. Hubo días en los que pensé que no lo lograría. Pero cada obstáculo era solo un recordatorio de que no podía darme por vencido. Y luego, lo inevitable ocurrió. Un día, llegué a casa y encontré a mis padres sentados en el sofá, sus rostros tensos. Daniel había desaparecido. Se había llevado su dinero, sus ilusiones, su confianza. Lo habían perdido todo. No puede ser, repetía mi madre entre lágrimas. Él no nos haría esto. Pero lo hizo. Y en el fondo,
Yo siempre supe que lo haría. No dije nada. No les recordé cómo me rechazaron, cómo me hicieron sentir invisible mientras apostaban todo por alguien más. Solo los observé, viendo cómo su mundo se derrumbaba. Y en ese momento, supe que el equilibrio había cambiado. Ahora, yo era el que tenía el control. Después de la traición de Daniel, la casa se llenó de un silencio incómodo. Mis padres estaban devastados. Todo lo que habían ahorrado, todo lo que habían confiado, se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. No lo vieron venir, o tal vez sí, pero prefirieron engañarse. Me pregunté si en algún rincón de sus mentes recordaban la noche en la que me dijeron que no valía la pena invertir en mí. Me pregunté si, al ver sus cuentas vacías y su confianza hecha pedazos, pensaban en que habían tomado la decisión equivocada. Pero yo no dije nada. No les ofrecí consuelo. No me burlé, aunque la tentación estaba ahí. Simplemente observé. Mientras ellos se hundían en la decepción, yo seguía avanzando. Mi pequeño negocio empezaba a tomar forma, con clientes fieles y un crecimiento estable. Cada día era un desafío, pero no me importaba. Sabía que estaba construyendo algo real, algo mío. La diferencia entre Daniel y yo era clara: él vendía humo, yo creaba algo con mis propias manos. Con el tiempo, mis padres empezaron a notar mi éxito. Ya no era el hijo soñador con ideas imposibles. Era el que había logrado lo que ellos creían imposible. De repente, las conversaciones cambiaron. Mi madre empezó a hacerme preguntas sobre mi negocio, sobre cómo había logrado establecerme. Mi padre, que antes se burlaba de mis ideas, ahora escuchaba con atención cuando hablaba de estrategias y clientes. Pero lo que realmente me hizo entender que algo había cambiado fue el día en que, por primera vez en mi vida, me pidieron ayuda. Hijo, necesitamos hablar contigo, dijo mi padre una noche después de la cena. Su tono no era el autoritario de antes. Era más bien, cauteloso. Me senté frente a ellos, cruzado de brazos. Esperé. Tu madre y yo estamos pasando por un mal momento, continuó. Ya sabes lo que pasó con Daniel. Nos quedamos sin ahorros, y las deudas no dejan de crecer. Estamos al borde de perder la casa. Ahí estaba. La súplica disfrazada de preocupación. El mismo hombre que me llamó a iluso por querer iniciar mi propio negocio ahora me pedía que lo rescatara de su propio error. Mi madre bajó la mirada, como si le costara decir lo que estaba a punto de decir. Sabemos que te está yendo bien, hijo. Y estamos muy orgullosos de ti. Pensamos que, tal vez podrías ayudarnos a salir adelante. Solo un préstamo, algo que nos ayude a estabilizarnos. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Durante años me hicieron sentir que no era suficiente, que no era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente capaz. Ahora, cuando su mundo se derrumbaba, yo era su última opción. Inspiré hondo. No era un hombre rencoroso. No quería verlos sufrir, pero tampoco podía olvidar lo que me hicieron. Déjenme pensarlo, fue todo lo que dije antes de levantarme y salir de la habitación. Esa noche no dormí. Mi mente giraba en un torbellino de emociones. Debía ayudarlos. Debía negarles la ayuda como ellos me la negaron a mí. Parte de mí quería hacerlo. Quería que sintieran lo que yo sentí cuando me cerraron las puertas en la cara. Pero otra parte, más profunda, más racional, me decía que la venganza no me haría sentir mejor. Al día siguiente, volví a sentarme con ellos. Mi decisión estaba tomada. No puedo darles dinero, les dije con firmeza. Pero puedo darles algo más valioso, un consejo. Mis padres intercambiaron miradas confundidas. Ustedes confiaron en la persona equivocada porque no se tomaron el tiempo de entender en qué estaban invirtiendo. Creyeron en promesas vacías porque sonaban bonitas, pero nunca se detuvieron a analizar la realidad. Si quieren salir de esta, tendrán que aprender a manejar sus finanzas, a tomar decisiones con la cabeza y no con el corazón. No es el dinero lo que los salvará, sino cambiar su mentalidad. Mi madre frunció el ceño, mientras que mi padre resopló con impaciencia. No necesitamos lecciones, necesitamos ayuda real, dijo él con frustración. Me encogí de hombros. Entonces, lo siento. No puedo ayudarlos. Me levanté y salí de la casa, dejando atrás el peso de años de desprecio. Ya no necesitaba su aprobación. Ya no buscaba su reconocimiento. Había llegado a donde estaba sin ellos, y seguiría adelante sin mirar atrás. Después de rechazar su petición de ayuda, mis padres apenas me dirigieron la palabra. Mi madre intentó varias veces suavizar la tensión, pero mi padre se mantenía en su orgullo herido. Noté cómo me miraban con resentimiento, como si yo fuera el ingrato en esta historia, como si tuviera la obligación de sacarlos del hoyo en el que ellos mismos se habían metido. Pero yo ya no era el hijo que buscaba su aprobación. Había aprendido a valerme por mí mismo, y ellos debían hacer lo mismo. Pasaron las semanas y la situación en su casa empeoró.
La deuda con el banco crecía, las cartas de advertencia se acumulaban y el riesgo de perderlo todo era más real que nunca. Intentaron buscar ayuda en otros familiares, pero nadie estaba dispuesto a prestarles el dinero que pedían. Algunos se habían enterado de lo que pasó con Daniel y no querían correr el mismo riesgo. Era irónico, la familia que había confiado ciegamente en un estafador ahora no tenía a quién recurrir. Mientras tanto, mi negocio seguía expandiéndose. Conseguí nuevos socios, abrí una segunda sucursal y empecé a hacer conexiones en el mundo empresarial. Lo que había comenzado como un pequeño proyecto se estaba convirtiendo en algo más grande de lo que había imaginado. Y lo mejor de todo era que lo había logrado solo, sin su ayuda, sin su fe en mí. Eso me daba más satisfacción que cualquier cantidad de dinero. Un día, mientras trabajaba en mi oficina, recibí una llamada de mi madre. No solía llamarme desde nuestro último encuentro, así que supe que algo andaba mal. Dudé en contestar, pero al final lo hice. Hijo. Su voz sonaba rota, cansada. Es tu padre. Está en el hospital. Sentí un nudo en el estómago, pero mi tono se mantuvo firme. ¿Qué le pasó? El estrés, la presión. Le dio un ataque al corazón. Los médicos dicen que está estable, pero necesita descansar y necesitamos ayuda, hijo. Ya no tenemos dinero ni para pagar el hospital. Respiré hondo. Sabía que este momento llegaría, tarde o temprano. Me quedé en silencio unos segundos, pensando en todo lo que había pasado, en cómo me trataron, en su rechazo, en su desconfianza y en el dolor en la voz de mi madre. No quería ser una mala persona, pero tampoco podía olvidar lo que me hicieron. Lo siento, mamá, dije al fin, con voz neutra. Pero no puedo ayudarlos. Por favor. Sollozó. Lo perderemos todo, perderemos a tu padre. Su desesperación me tocó una fibra sensible, pero me obligué a mantenerme firme. Habían tomado sus decisiones y ahora debían afrontar las consecuencias. No podían venir a mí solo cuando estaban al borde del abismo. Yo salí adelante solo. Ustedes pueden hacer lo mismo, fue lo último que le dije antes de colgar. Me quedé mirando el teléfono en mis manos, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Sabía que había hecho lo correcto, pero aún así, una parte de mí se preguntaba si debía haber actuado diferente. Luego recordé todas las veces que me hicieron sentir menos, todas las puertas que me cerraron en la cara, y la duda se desvaneció. Ese día entendí que no todo el mundo merece una segunda oportunidad, y que la verdadera venganza no es hacer daño, sino demostrar que jamás los necesité. Los días pasaron y el sentimiento de culpa fue desapareciendo. Me convencí de que había hecho lo correcto. Después de todo, mis padres me habían menospreciado, me habían dejado de lado, y cuando todo les salió mal, esperaban que yo arreglara sus errores. No era mi responsabilidad, pero el destino es caprichoso. Una noche, mientras cerraba la oficina, recibí otra llamada de mi madre. Dudé en contestar, pero algo dentro de mí me dijo que lo hiciera. Al otro lado de la línea, su voz sonaba más apagada que nunca. Hijo, tenemos que irnos de la casa. Mañana viene el banco a desalojarnos. Sentí una punzada en el pecho. Sabía que estaban mal, pero no imaginé que las cosas llegarían a ese punto. Me quedé en silencio, esperando que dijera algo más. No tenemos a dónde ir. Sollozó. No tenemos nada. Por un instante, pensé en ofrecerles mi ayuda. Podía pagar sus deudas sin que me afectara demasiado. Pero luego recordé las veces que me dijeron que no valía la pena invertir en mí, las noches en las que dudé de mi propio valor porque ellos nunca creyeron en mí. Cerré los ojos y tomé aire. No puedo hacer nada, mamá. Lo siento. Ella lloró. Me suplicó. Me dijo que, a pesar de todo, seguían siendo mis padres. Pero yo ya había tomado mi decisión. Me despedí y colgué. Esa fue la última vez que hablé con ellos. Con el tiempo, me enteré de que terminaron viviendo en casa de un pariente lejano, en un espacio reducido y sin luz. Su orgullo se había desmoronado por completo. Mi padre, el hombre que siempre se mostró fuerte y seguro, había envejecido de golpe. Mi madre, quien siempre había tenido palabras duras para mí, ahora solo tenía tristeza en la mirada. Y yo seguía adelante. Mi negocio creció hasta convertirse en una de las empresas más reconocidas del país. Viajé, conocí gente influyente, logré cosas que jamás imaginé. Me volví el hombre que siempre soñé ser. Pero a pesar de todo, una parte de mí se preguntaba si había hecho lo correcto. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en mi oficina, una secretaria entró con una carta en la mano. Esto llegó para usted. No tiene remitente. Tomé el sobre con curiosidad y lo abrí. Era una carta escrita a mano, con una caligrafía temblorosa. Al leer la primera línea, mi corazón se detuvo. Hijo, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Era de mi padre.
Las siguientes líneas describían su arrepentimiento, como se dio cuenta demasiado tarde de que había cometido un error al no confiar en mí. Me pedía perdón. Decía que entendía por qué no los ayudé y que, aunque le dolió, no me culpaba. Terminaba con una frase que nunca antes había escuchado de sus labios: siempre estuve orgulloso de ti, aunque nunca supe cómo demostrártelo. Las palabras se mezclaban ante mis ojos nublados por las lágrimas. Por primera vez en años, sentí un peso en el pecho que no podía ignorar. No era culpa, no era remordimiento, era algo más profundo. Algo que no podía arreglar con dinero o éxito. Llamé a mi madre, pero nadie contestó. Fui hasta la última dirección que tenía de ellos, pero me dijeron que ella se había ido sin dejar rastro. Busqué, pregunté, pero nunca la encontré. Se había desvanecido del mundo, llevándose consigo la última oportunidad de redención que quizá yo también necesitaba. Me quedé con la carta en las manos, sintiéndome más vacío que nunca. Me había pasado la vida buscando demostrarles que valía la pena. Y cuando finalmente lo hice, ya era demasiado tarde.